Bueno, en primer lugar, que sepáis que la intención o el anhelo de mi corazón al compartir lo que voy a compartir con vosotros hoy es que seáis más que inspirados. No quiero simplemente que recibáis una inspiración, ¿no? De decir, ay, mira qué palabras tan bonitas, ¿no? No, mi deseo es que seas desafiado, que seas retado en tu forma de pensar en cuanto a cómo puedes ser un agente de cambio en tu casa, en tu familia, en tu vecindario, en la comunidad donde vives y en la ciudad, en tu trabajo, en donde trabajas. Y bueno, el título de esta predicación sería creyentes misionales o personas misionales, ¿vale? ¿Y qué es una persona misional? ¿Qué crees que sea o que es una persona misional? El concepto de misionero, ¿no? Nosotros ya lo tenemos. Entonces, una persona misional o un creyente misional es aquel que conoce al Señor, pero lo sigue conociendo, ¿vale? Es un creyente que no invita a personas a que vengan a la iglesia simplemente como el objetivo final, sino que va a donde está la necesidad y lleva a Cristo. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque poco a poco en las iglesias la gente se va acostumbrando o va creando la costumbre de llamar, va a hablar con una persona, con un amigo y decir, ven al culto el domingo, ¿no? Y ahí se queda. Pero aquel que es una persona misional dice, oye, podemos quedar un día, tomar un café, y a través de la conversación, a través de la amistad, va abriendo camino, va creando puentes para llegar al corazón de la otra persona, demostrando interés y cuidado en el corazón de esta persona. No simplemente que tú le quieres que venga al culto, ¿no? Del domingo como si hubiese un polvo mágico, ¿no? El culto de domingo, para que la persona viniese aquí. Ay, vino aquí, ya está todo solucionado, ¿no? Incluso algunos se quedan descansados de su responsabilidad con sus cercanos, ¿no? Por decir, mira, ya le he invitado, ya vino al culto, pero no quiso saber nada, entonces ahí me quedo, ¿no? Es algo muy pobre. Una persona misional no tiene este pensamiento. Una persona misional va y lleva a Cristo donde quiera que esté. Un creyente misional no invita a personas a participar de un programa en la iglesia, sino que entiende que las personas son el programa en la iglesia. Son el objetivo. El corazón de las personas es el objetivo, es el programa. Un creyente que es misional es una persona que no se limita simplemente o que no tiene una mentalidad de invitar a Dios a que bendiga mi agenda, sino que es una persona que dice, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque yo quiero estar en tu agenda. Porque es una persona que entiende que Dios tiene una misión y necesita, o es más acertado, estar en la agenda de Dios. ¿Qué es lo que Cristo hacía? Que lo que Cristo vivía, ¿no? Él decía, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Él decía, yo las cosas que hago, las hago porque las he visto el Padre hacer. ¿Ves que Cristo estaba en la agenda de Dios? Cristo no vino para inventar una agenda suya y decir que el Padre le bendijese. Entonces, un creyente es una persona, un creyente misional, ¿no? Es una persona que no invita a Dios a bendecir su agenda, sino que él está metido en la agenda de Dios. Y un creyente misional, una persona misional, entiende que su iglesia no tiene una misión en que necesita que Dios venga y derrame una gracia sobre su misión, sino que entiende que la iglesia es parte de la misión de Dios. La iglesia es parte de la misión de Dios, porque Dios tiene una misión. Dios está obrando en el mundo constantemente. Entonces, un creyente misional es aquel que entiende que Dios está obrando, Dios está actuando, y entonces se pone a que su iglesia también
esté metida allí en la agenda de Dios. Entonces ya no es una agenda personal, sino que es una agenda, no es poner una agenda de iglesia, ¿no? Sino que es que la iglesia se ponga en la agenda de Dios. Meditando en esto, ¿no? Yo estaba recordando el texto que leemos al final de cada culto, ¿no? ¿Por qué existimos? ¿No? Y vamos declarando. Entonces, cuando estamos declarando esto, nos estamos recordando cuál es la agenda de Dios para que nosotros estemos en ella. Por ejemplo, ¿no? En primer lugar decimos, existimos para propagar una visión de la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Si vemos en la palabra, todas las cosas que Dios hizo, que fue haciendo, Él dice, para la alabanza de mi nombre, para la gloria de mi nombre. Incluso nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Entonces, cuando decimos esto, nos estamos ajustando a la agenda de Dios, porque esto es lo que Él está haciendo, es lo que Él hace. ¿Por qué Él nos salva? Porque Él no necesita ser alabado, ¿no? Es decir, Él no es más grande porque nosotros digamos que Él es grande, no es más santo porque digamos que Él es santo. Pero Él sí dijo que debemos alabarle a Él, debemos honrarle a Él. ¿Y por qué Él dijo esto? Si tú y yo decimos algo así a nuestros hijos o a nuestros trabajadores, ¿no? Sería algo egocéntrico y sería algo un tanto raro, ¿sí? Pero Dios es el único que puede hacerlo porque en Él está la vida. Entonces, cuando Él te dice a ti, alábame a mí, Él está llevándote a ti a un lugar que es de bendición para ti, porque serás bendecido al hacerlo. ¿Me entendéis? Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Para el gozo de todos los pueblos. ¿Cuál fue la promesa de Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, cuando nosotros decimos para el gozo de todos los pueblos, estamos declarando que Dios quiere que seamos agentes o creyentes misionales en el sentido de llevar el gozo de Dios a todos los pueblos y todas las naciones. ¿Significa que todos van a entregar su vida a Cristo? No, pero significa que nuestra responsabilidad llevar el mensaje de salvación. Es nuestra responsabilidad llevar el gozo que tenemos dentro. Es nuestra responsabilidad compartir el amor. Es nuestra responsabilidad compartir compasión, misericordia, perdón. Luego decimos, por medio de Jesucristo. Y esto, bueno, para nosotros ya queda muy claro, ¿verdad? Que esta es la agenda de Dios, ¿no? No hay otra manera de llegar al Padre. El mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y luego decimos, y en el poder de su Santo Espíritu. Y bueno, solo podemos recordar, ¿no? En Hechos, cuando dice, recibiréis poder al descender sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo está involucrado aquí también, ¿no? Entonces, vemos toda la Trinidad involucrada en esto. Y cuando nosotros declaramos, gracias a Dios, hacemos una declaración que nos ayuda a siempre recordar cuál es la agenda de Dios, qué es lo que Dios está haciendo para que nosotros estemos alineados allí. Ahora, con tal de ser esta persona misional, hoy vamos a ver 3 aspectos del corazón de una persona que es misional. Y esta persona que conoce a Dios y que sigue conociendo al Señor. Vamos a leer Romanos 1, 16 y 17, un texto seguro que muchos conocéis. Romanos 1, 16 y 17, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay algo tan hermoso en eso, porque cuando descubrimos que podemos verdaderamente conocer a Dios, eso no es solo algo que nos inspira a recibir vida, sino que haz que algo encienda dentro de nosotros. Cuando tú te das cuenta, cuando
el Espíritu de Dios abre tus ojos y tú dices, yo puedo conocer al Señor. Él entregó a Cristo para morir en mi lugar, para que yo esté cerca de su presencia, yo le pueda conocerle a Él. Él se reveló en su palabra para que yo le pueda conocer. Esto enciende algo en nosotros, ¿no? Un anhelo, un deseo de querer conocerle más, de querer profundizar en este conocimiento de Dios. Ahora, cuando pensamos solamente en este concepto de conocer a Dios, ¿te puedes imaginar lo enormemente maravilloso que es? Que a veces nos acostumbramos que, bueno, conoces, no, yo conozco a Dios. No, lo tomamos a veces con algo muy, muy liviano. Pero este es grandioso. El poder conocer a Dios, el poder conocer el corazón de Dios, es algo grandioso. Porque no es lo mismo si encuentras una persona, ¿no?, que tiene un entendimiento equivocado de Dios, que tú le digas, ¿tú conoces a Dios? La persona puede decir, sí, es que tienes que andar con cuidado porque dependiendo de lo que hagas, te fulmina, ¿no? Hay personas que tienen este concepto de Dios y es un concepto equivocado. Ahora, no basta con solo saber las cosas que Dios aborrece. No basta solo con decir, vale, Dios no quiere que yo haga esto y esto y esto. Vale, ¿y ahora qué? Si vas a dejar de hacer cosas porque Dios te la está pidiendo, estás bien en la palabra, que no te bendice, no son de bendición para ti, pero ¿y ahora con lo que vas a llenar este vacío que va a quedar? Entonces hay que saber qué es lo que Dios ama. Entonces, quiero amar lo que tú amas, quiero odiar el pecado, Señor. Es una canción que el Señor me dio, una de las primeras que hice. Dice esto. Entonces, conocer a Dios es recibir su vida por fe. Pero también dice el texto, ¿no?, que hemos leído, que es un poder para vivir por fe. No solo recibir la fe, sino que es para poder vivir y caminar en fe en nuestras vidas. Entonces, este poder se revela por fe, porque conocemos al Señor por la fe, y también para fe. Incluso el apóstol Pablo lucha, ¿no?, con este pensamiento cuando habla, ¿no?, de su doxología, ¿no?, que dice en Romanos 11, 33 a 35, que dice, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Y luego pregunta, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y luego dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y por eso a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, el pensamiento sobre conocer a Dios, podemos encontrar tres conceptos para profundizar en este conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos como a estas personas misionales y el profundo impacto que causa en nuestras vidas, ¿no?, el ir conociendo al Señor. Y para que nosotros podamos vivir este llamado del Señor para ser estas personas misionales, estos creyentes misionales que se ajustan a la agenda de Dios, quiero hablaros de tres conceptos, que uno de ellos es la identidad, el otro es la intimidad y el otro es la integridad. ¿Vale? Y os voy a explicar un poquito de cada uno. Primero entonces nos enfocaremos en la identidad. Parece algo simple, parece algo de cada día, algo común, pero es algo serio que mucha gente padece. Hay muchos cristianos que padecen por no tener una identidad firmada en Cristo. No os imagináis la cantidad de personas que al aconsejar voy profundizando con ellas y al final al comienzo, ¿no?, yo les pregunto, ¿tú estás seguro de que Dios te ama? Y todos dicen, sí, estoy seguro. Pero mientras vamos hablando y luego al final voy preguntando, dice, no, es que estoy pasando una situación que, si soy sincero,
no entiendo por qué Dios permite esto. Y esto me hace dudar, ¿será que Dios de verdad me ama? ¿Será que Él me está cuidando? Luchamos con esto. Y hoy, ¿no? en el estudio bíblico hablábamos, ¿no? de la tentación del diablo con Cristo y del ayuno que Él estaba haciendo, ¿no? En el momento que Él estaba haciendo el ayuno de 40 días. ¿Y el diablo dónde fue a tentar a Cristo? ¿Cuál fue la pregunta del diablo para tentar a Cristo? Si tú eres el Hijo de Dios. Cuando alguien te pregunta si eres, te está tocando justo en la identidad. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te ves? Y es ahí, justo allí, que al diablo le encanta hacernos dar vueltas y quedarnos atascados allí. Y es curioso que hay muchos creyentes que piensan que la historia de la humanidad empezó con la caída de Adán y Eva. Y se centran allí, en la caída. Pero bíblicamente vemos que la historia de la humanidad empezó mucho antes, ¿no? Cuando dice que la tierra era sin forma y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y el versículo 1 que dice, en el principio creó Dios. Nuestra historia empieza allí. En el principio creó Dios. No empieza en el pecado. Empieza con la creación de Dios. Un escritor que se llama A.W. Tozer dijo, lo que viene en tu mente cuando piensas en Dios es sin duda lo más importante sobre ti. Lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios, sin duda, es lo más importante sobre ti. Si en tu relación con Dios tú no crees en un Dios todopoderoso, crees en un Dios que es limitado, o a veces no lo expresamos con nuestros labios, pero lo pensamos y sentimos en nuestro corazón. A veces pensamos en un Dios como pequeño, limitado, y si lo pensamos así, tal cual será nuestra vida también. En Génesis 1, entonces, como he dicho, empezó, ¿no? Todo empezó con un Dios trino diciendo que Él creó. Él dijo, sea la luz. Ahora, Dios, no sé si sabes, y ahora entraré en un concepto un tanto complicado, ¿vale? Que es hablar un poco de la Trinidad de Dios. Aquí tiene tela, pero tengáis paciencia conmigo, ¿vale? Y ya os digo que llegaremos, bueno, yo no voy a profundizar en ello, pero es una revelación que Dios nos dejó que va más allá de nuestro entendimiento, para que podamos explicarlo con números y letras, ¿vale? Entonces, tengáis paciencia con vosotros mismos también. Y yo creo que esto es parte de la admiración que debemos de tener con nuestro Dios, porque Él es tan grande que no lo podemos entenderlo del todo, ¿no? Y entonces, vemos que Dios se revela, Él se nos revela como este Dios trino, donde por naturaleza Dios es relacional. Por naturaleza Dios es relacional. Porque Dios está honrando, Dios Padre honra al Hijo, el Hijo honra al Espíritu Santo, el Espíritu Santo honra al Padre, el Espíritu Santo honra al Hijo. Se honra mutuamente, se bendice mutuamente. Tienen este círculo de vida común, de perfección común. Y allí, desde allí, nacimos nosotros, fuimos creados nosotros. Su vida eterna juntos consiste en un gozo extraordinario por la eternidad. Y en este valor absoluto, ¿no?, que cada uno tiene para con el otro, un amor, una honra. De allí fuimos creados nosotros. Si tú y yo nos enfocamos en nuestra identidad, es decir, el lugar de donde venimos
y desarrollamos un apetito y un gusto por Cristo, entonces sabremos cuándo el reino de Dios se acerca a nosotros. Sabremos la agenda que Dios tiene para nosotros. Pero necesitamos estar enfocados en dónde empezó mi historia. Y saber que nuestra historia empieza en Dios, porque Él es nuestro Creador. Allí debe de estar puesta nuestra identidad. Allí encontraremos en Dios respuestas para nuestro corazón, para nuestra identidad, de cuán amados somos y para qué existimos. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estoy aquí? Hay gente que piensa que no hay una razón de existir, pero sí hay un propósito para cada uno de nosotros. Y este propósito solo lo encontramos en Dios. Entonces imagina eso, ¿no? Por un momento. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen una perfecta unión, una perfecta comunión. El Padre atribuye valor, honra al Hijo, el Hijo atribuye honra, valor al Espíritu, el Espíritu atribuye honra, valor al Padre. Este círculo de valor eterno, de amor eterno, de perfección, de paz. Esta es la verdadera prosperidad. Entonces es de aquí, hermanos, que nosotros fuimos creados. Porque dice la palabra que después de crear todo, ¿no? En el sexto día, el Señor formó de la tierra al hombre y le sopló aliento de vida. Y antes de hacerlo, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero en el versículo no dice solo hagamos, sino dice, y se enseñoree. Es decir, que tenga poder sobre lo demás de la creación. Por eso el hombre gobierna sobre toda la creación. ¿Y no nos parece curioso que poco a poco el ser humano vaya poniendo las demás cosas creadas de la creación como iguales que el hombre, de igual valor? Por ejemplo, hay plantas que si tú las destruyes, te puedes ir a la cárcel, porque están en extinción. Ahora, si matas a una persona en el vientre de alguien, está bien, es la ley, está permitido hacerlo. Qué curioso, ¿no? Que se da a veces más valor a una planta que a un ser humano. Esto no es el plan de Dios, no fue lo que Dios creó. Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, en ese momento Dios, además de darle vida al hombre, le estaba dando sentido y propósito. Y cuando Dios dijo, déjame asumir la responsabilidad de la acción, pero tú toma la alegría de recibir lo que yo te doy. Entonces, ya que este es nuestro origen, no es de extrañarse, ¿no?, que el ser humano busca con todas sus fuerzas la felicidad, un estado de felicidad, porque nosotros nacimos de un gozo eterno. Entonces el ser humano busca ardentemente tener este gozo, pero solo lo encuentra en sus orígenes, en Dios. Allí está. Y lo mismo decir, ¿no?, de la alegría, de la bondad, del valor, el honor, la fidelidad. Todo esto lo encontramos en nuestro Creador. De allí vinimos nosotros. Entonces, ¿te has fijado que incluso nuestro cuerpo sufre? Por ejemplo, si una persona está triste, su cuerpo sufre. ¿Os acordáis cuando el salmista dijo, cuando yo guardé mi pecado, no lo confesé, incluso mis huesos se pudrían dentro de mí? Cuando nosotros no estamos alineados a lo que Dios tiene para nosotros o a nuestro Creador, incluso nuestro cuerpo sufre. Y qué no decir, ¿no?, acabamos experimentando al estar fuera de nuestro, desconectados de nuestro Creador, desconectados de la identidad que Él nos da, acabamos sufriendo, ¿no?, inferioridad, quebrantamiento, miedo, temor, inquietud, ansiedad. Entonces, amados, nuestra historia empieza con este círculo de relación, de relaciones, podemos decir.
La relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ya sabemos, ¿no?, que en la historia de la humanidad, entonces, lo que pasó fue que hubo la ruptura, donde Adán y Eva pecaron. Entonces, ellos intercambiaron, ellos dejaron todo lo que ellos tenían en Dios y lo cambiaron por probar el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces podemos decir que ellos cambiaron el valor, el honor, el gozo eterno por lo pasajero, lo efímero, lo vano. No sabían qué estaban haciendo, no eran conscientes, pero sí eran conscientes de que Dios les había dicho que no deberían de hacerlo, porque tendrían consecuencias. Entonces, en primer lugar, tú y yo podemos identificarnos con la ruptura de Adán, y es ahí donde muchos cristianos se quedan atascados, porque siempre se están identificando a sí mismos con la ruptura de Adán. Siempre se están mirando a sí mismos como la vieja naturaleza, los pecadores que son. Entonces uno se mira a sí mismo y solo ve sus defectos, solo ve sus debilidades, solo ve las faltas que tiene. Pero el Señor nos llamó en Cristo para que nos estemos enfocando en lo malo que somos. Él nos muestra lo malo que somos, pero para que miremos a Él, para que miremos a Cristo, para que nuestros ojos estén puestos en Él. Igual que hemos leído, ¿no?, la semana pasada, bueno, y voy a leer este versículo más adelante, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es así que el Señor quiere que estemos viviendo. Entonces, una persona misional es una persona que pone su identidad en el Señor y que no se identifica con la ruptura de Adán, sino que se identifica con la plenitud de Cristo, que luego Cristo vino, ¿no?, y restauró la relación que teníamos con el Señor. Y podemos ahora, estando reconciliados con nuestro Padre, podemos disfrutar otra vez del gozo, la paz, ¿no?, la alegría, la bondad del Señor. Porque todo lo que perdimos en Adán, Cristo lo restauró. Todo lo que perdimos en Adán, lo encontramos en Cristo. Es decir, toda la bondad, el amor, la conexión con el Padre, la relación con Él, lo tenemos restaurado, dice la palabra. Entonces, este concepto de identidad es tan importante y tan crucial para entender el conocimiento de Dios, porque cuando empiezas a desentrañar eso, comienzas a entender tu origen, tu propósito, y se convierte en un peldaño crucial para que puedas vivir como hijo de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante? Podemos decir que es importante porque la identidad es el fruto de la identificación. La identidad es el fruto de la identificación, es decir, aquello con que te identificas, así serás. Igual el versículo que dice en Proverbios, ¿no? Aquello que el hombre piensa de sí mismo, así es él. Entonces, si te identificas con la ruptura de Adán y con el pecado, ya verás que tu vida estará dando vueltas en el pecado, porque es donde te estás identificando. Entonces, debemos ser conscientes de las influencias que tenemos y dónde estamos poniendo el foco de nuestra mirada, para que no acabemos abrazando una visión inferior de la visión que Dios tiene para nosotros. Y en segundo lugar, la identidad es importante porque es inseparable de tu destino. Tu identidad está conectada a tu destino, al propósito que Dios tiene para ti. Si no te ajustas a la identidad que Dios tiene para ti, no podrás hacer o cumplir lo que Él quiere que tú cumplas. Por ejemplo, un príncipe que nació, ¿no?, en un hijo de un rey y una reina, él ya nace y va creciendo sabiendo, yo soy un príncipe, llegará el tiempo que asumiré mi trono. Él no está ahí pensando, bueno, no sé, quizá, a ver si, no sé, si se levanta otro ahí en el pueblo que quiera ser el rey. No existía esa posibilidad. El que nació allí ya sabe que será el sucesor. Claro, salvo si es que se muera o que pase algo así, ¿no? Pero ya en su mente, él crece
ajustando su vida y su día a día con esta mentalidad de su identidad. Entonces, ¿con qué te identificas? Es muy importante porque apunta a tu destino. Ahora, algo que es importante también es que si tú no estás comprendiendo tu identidad, si no estás enfocado en tu identidad en Cristo, entonces es fácil que te manejen a ti, es fácil que te hagan apartar, es fácil que seas engañado. Y es fácil que acabes viviendo una vida insatisfecha en Dios. Vamos a ver un ejemplo, ¿no?, en la palabra. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Es muy conocido, pero es más conocido el 23 que el 24. ¿Vale? ¿Qué dice el 23? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es un versículo muy conocido y mucha gente lo usa para evangelizar y para hablar de la condición del ser humano sin Dios. Y está bien, pero hay mucha gente que se queda allí. Pero ven el versículo 24, en el versículo 24 está el pensamiento final. Cuando dice, plenamente justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que tenemos en Cristo Jesús. No se acaba allí en el 23. Está la conclusión del 24. ¿Lo has visto? Entonces tú y yo podemos ver nuestra vida como hijos de Dios, podemos ver la iglesia, ¿no?, nuestro ministerio, como identificados con el 23, bueno, he caído, mira que torpe soy, mira que débil soy, y estar enfocándonos solo en la ruptura, o podemos estar enfocados en la gracia y en la bondad de Dios, y en lo que Dios hizo, la plenitud que tenemos en Cristo Jesús. Y ese es el punto de partida, yo creo, para lo que vamos a predicar, compartir con otros, evangelizar, nuestras oraciones, la transformación que podemos hacer en nuestro hogar, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Debe de venir desde esta premisa, ¿no?, de la justificación en nuestras vidas. Fue establecida en la redención de Cristo. Fuimos justificados. Ahora ya no somos los mismos. Ahora no vivimos esclavos del pecado, porque Cristo nos hizo libres. Entonces, ya no hace falta estar negociando la redención de nuestras vidas, porque Él tomó la iniciativa y ahora es algo que tú y yo descubrimos a través de lo que Él reveló en su palabra. Es decir, no hace falta que tú estés como ellos estaban en el Antiguo Testamento, sacrificando animales y ofreciendo y diciendo, Señor, perdóname una vez más por todo lo que yo hice. Porque Cristo ya hizo el sacrificio perfecto. Y entonces nosotros, ¿qué nos corresponde ahora? Abrazarlo por fe y decir, Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Entonces, cuando hablamos de conocer a Dios, no se trata de buscar hacer un montón de cosas. Porque tú y yo no fuimos identificados como pecadores por las cosas que hacemos, sino por la esencia de que nacimos en pecado. Entonces, ya nacimos en pecado, aunque no hubiésemos cometido ningún pecado si fuese posible, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra que por un hombre, que fue Adán, entró el pecado en el mundo. Ahora, también por un hombre que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él nos dio la salvación. Por Él nosotros recibimos redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Entonces, en Cristo ahora tenemos una nueva identidad. Aleluya. Entonces el pecado y la muerte ya no tienen poder sobre nosotros. Y esto está en Romanos 5:17, ¿no? Porque si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida
por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fijaros bien, si la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué es lo que dice el versículo? Mucho más reinarán en vida. ¿Veis cómo el Señor pone las dos cosas, pero da mucho más importancia a la salvación de Cristo, a la redención de Cristo? Mucho más reinarán, porque esta es su voluntad para nosotros. Entonces nuestra referencia ya no está en Adán, sino que ahora está en Cristo Jesús. En lugar de nuestra culpa, ahora tenemos abundancia de gracia. En lugar de la vergüenza por nuestro pecado, ahora tenemos el don de la justicia de Dios. Todo lo que podría afectarnos por nuestra condición de pecadores, ahora ya no nos afecta más porque estamos en Cristo, dice la palabra. Y en Cristo somos libres y reinamos con Él. Esta es su voluntad para nuestras vidas. Y yo sé que a medida que vamos hablando de nuestra identidad, nos vamos sintiendo cada vez más pequeñitos, ¿no? Y dice, uy, es que hay palabras que son demasiado grandes para mí, pastor. Y es así mismo que el Señor nos hace sentir, porque Él quiere que caminemos por fe. Él no quiere que tú te sientas capaz por ti mismo, sino que Él quiere que tú confíes en Él. Y que camines por fe, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el texto que hemos leído de hoy, ¿no? Que el justo vivirá por fe. Entonces, esto está en el poder de conocerlo y de conocer nuestra identidad en Cristo Jesús. Cuando descubrimos esto verdaderamente, hermanos, entonces comenzaremos a vivir como quienes realmente somos en Cristo. Ya no será, bueno, parece algo muy bonito. No, será algo que yo lo viviré en mi vida. Yo veré el Señor haciendo en mi vida. Gálatas 2:20 es el versículo que yo había comentado antes, ¿no? Dice, ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Porque yo fui crucificado con el Señor. Pero necesitamos recordar que no solo quedamos crucificados con Él, sino que resucitamos para una vida con Él, para vivir una vida con Él. Hemos también resucitado con Él. Colosenses 3:1 dice esto, ¿no? Dice que hemos resucitado juntamente con Cristo. Ahora piensa con convicción sobre la consecuencia de que tú estás en Cristo. Hay unos cuantos meses que Dios me está poniendo esta carga en el corazón de entender la profundidad de estar en Cristo. Tanto que a veces me cuesta decir que Dios te bendiga a una persona que es cristiana. Yo le digo, ya te bendijo en Cristo. Eres bendecido. Y suena tan distinto, hermanos. Porque de una parte nos sentimos como Dios está tan lejos y yo soy tan pecador y desgraciado, ¿no? Dios está tan lejos, necesito que Él venga y que Él bendiga mi vida, ¿no? También con esta cuestión de yo tengo mi agenda, yo tengo mis planes, y entonces necesito que Dios venga y que bendiga lo que yo quiero hacer, ¿no? Ahora, cuando estamos en Cristo, todo esto cambia, porque ya no hace falta más estar mendigando y diciendo, ay Dios, pobrecito de mí, sino, Padre, soy tu hijo. Gracias porque tú tienes para mí tu provisión. Gracias, Señor, porque tu bendición está sobre mi vida. Tu palabra dice que tú cuidas a los pajaritos, les das de comer cada día. Cuanto más a los que son tus hijos. Entonces, Señor, gracias. Yo puedo ahora buscar en primer lugar tu reino y tu justicia, porque sé que estas cosas las vas a añadir. Porque es tu palabra, es tu promesa. Tú no abandonas a los tuyos. Es distinto, hermanos, ¿sí o no? De estar ahí pidiendo, Señor, bendíceme, y diciendo, Señor, gracias porque soy bendecido en Cristo. Dice la palabra que en Cristo Jesús tenemos que Él responde y nos da a nosotros mucho más de lo que pedimos o pensamos.
o nos imaginamos, en otras versiones dice. Pero nos cuesta identificarnos con Cristo. Varias veces el diablo nos lleva a identificarnos con la vieja naturaleza y no con Cristo. Y en primer lugar, ¿no? Por eso estoy tardando un poquito más en esto, los demás no serán tan largos, porque es algo muy importante identificarnos con Cristo. Soy una nueva criatura. Ahora estoy vivo en Cristo Jesús. Antes estaba muerto en mis pecados, estaba esclavo de mis pecados, pero ahora estoy vivo en Cristo. Soy una nueva criatura. He muerto, pero he resucitado con Cristo. Pero no solo resucitado, dice la palabra, que Él nos llevó a los lugares celestiales. Estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y claro, esto solo podemos percibir por la fe. Efesios 2:6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Aleluya. Ahora, hermanos, esto es tan poderoso que nos cuesta tanto creerlo. Porque la misma unión que Cristo tiene con el Padre, con el Espíritu Santo, Dios nos llamó a ser parte de esta comunión. Esto es tremendo. Cuando nosotros comemos de la Santa Cena, estamos diciendo esto, mira, soy parte del cuerpo de Cristo. Es parte de mi cuerpo. Soy uno con Cristo. Soy uno con el Padre. Entonces, el primer bloque, ¿no?, de construcción que necesitamos para ser estas personas misionales es entender nuestra identidad. No podrás ser una persona misional, no podrás llevar el amor de Dios, la vida de Dios a otras personas si constantemente estás lidiando con tu identidad. Si tu identidad no está enfocada en Cristo. La segunda cosa es la intimidad, ¿no? Es decir, la recompensa principal de la obra completada en la cruz no es el cielo. Hay muchos cristianos que viven con la esperanza, y antiguamente se hablaba mucho de esto, hoy, gracias a Dios, no se enfoca tanto así, pero antiguamente era, bueno, con tal de que yo no enfade a Dios y que Él me permita que yo vaya al cielo, ya lo tengo suficiente porque ya tengo la eternidad garantizada. Y a veces había muchos cristianos o creyentes que tenían este estilo de vida, de pensar solo en, bueno, quizá o cuando llegue el tiempo, o podrían estar seguros de que irían al cielo porque sienten, ¿no?, que el Señor les ha dicho, les ha mostrado, soy tu hijo, como dice la palabra, ¿no?, que el Espíritu habla a nuestro corazón y confirma que somos hijos de Dios, pero y la vida aquí lo tenía así como que, bueno, no sé cómo será. Pero el Señor nos llama a entender que la recompensa completa de la cruz no es el cielo, sino que es la vida que empezamos a tener desde ya con Cristo. Esta es la mayor recompensa. La vida eterna es que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, dice la palabra. Entonces, la recompensa más grande que tenemos es la intimidad con Dios, es conocerlo en intimidad. Es conocer su corazón, es dejarse conocer por Él. Claro que Dios sabe todas las cosas, pero necesitamos abrir nuestro corazón, hablarle a Él. Necesitamos tener esta cercanía con el Señor. El pastor que nos compartió un poco de esto se llama Ioannis, tiene un nombre un tanto distinto. Es uno de los pastores de la iglesia allí en África. Y él dijo, yo crecí en una tradición. Pensaba que el cielo era lo máximo que podría alcanzar en la vida cristiana. El cielo era el tope, el techo. No había nada más alto que llegar al cielo. Y él dijo, pero ahora leo en las Escrituras que la recompensa principal para mí no es el cielo. La recompensa principal es una intimidad restaurada y profunda con mi Padre.
con mi Creador. Eso es tremendo, hermanos. Entonces, en el Evangelio de Juan podemos ver esta relación que Cristo tenía con el Padre, ¿no? Él dijo, el Padre y yo somos uno. Y la palabra dice, ¿no? Que Él hablaba y la gente veía que Él hablaba como alguien que tiene autoridad. No hablaba como cualquiera que estaba hablando, sino que venía autoridad en su palabra y tenía el respaldo de Dios Padre en las cosas que hacía. Porque se veía en su vida que Él respiraba comunión con el Padre, en sus palabras, en lo que Él oraba, en lo que Él hacía, se veía la relación cercana con Dios Padre. Estaba muy claro de que Jesús vivió aquí en la tierra con esta profunda conciencia de la autoridad de Dios Padre. Y Él llegó a declarar, ¿no? en Juan, ¿no? ¿Por qué me pedís que vea al Padre? ¿No me conoces, Felipe? ¿No? Él dijo, ¿no me conoces? Aquel que me ve a mí, ve al Padre. Yo sé que no somos Cristo, no somos perfectos, ¿no? Pero un creyente misional, una persona misional, es aquella que puede decir algo semejante. De decir, ¿quieres conocer a Dios? Mira las marcas de Él en mi vida. Yo te puedo enseñar el amor de Dios, te puedo enseñar la fidelidad de Dios. Tengo muchísimos testimonios para poder compartir contigo de cuán grande Dios es. ¿Quieres conocer a Dios? Mírame a mí, porque se puede ver su gracia en mi vida. Claro que Cristo lo podía decir en perfección, ¿no? Porque Él es la imagen de Dios expreso. Pero lo que Dios espera de nosotros es que seamos el Cristo más cercano de nuestros hermanos, de la persona que tenemos al lado. Y a veces, si no estamos enfocados en nuestra identidad, no podemos vivir esto. Y solo puede vivir aquel que tiene esta intimidad, que busca esta intimidad, esta cercanía al Señor. Y la pregunta que te hago, ¿no? En esta mañana, ¿te das cuenta de que el mismo lugar que Jesús ocupa en la mente, en el corazón del Padre, ahora tú también ocupas este mismo espacio porque Dios Padre te ha incluido en la relación? Esto es tremendo, hermanos. El Padre ya no puede considerar a Cristo sin considerarte a ti. En el sentido de que fuiste rescatado. Eres parte de la relación de la Trinidad. Claro que nosotros no somos Dios, pero Él en su misericordia nos llamó a su mesa, a su casa. Esto es tremendo, hermanos. Y esto es exactamente lo que la religión o la religiosidad nos quiere quitar. Porque en la religiosidad o la religión, ¿no? Prosperan dos cosas. La distancia, porque te dice, Dios está demasiado lejos porque tú no puedes estar cerca. Y la otra cosa que dice es que no te has esforzado lo suficiente. Inténtalo un poquito más, a ver si Dios se apiada de ti. Vamos, sigue intentándolo, ¿no? Y entonces la religión te llena de cargas y te pone a un Dios distante. Y Cristo hizo todo lo contrario. Nos quita todas las cargas y trae un Dios cercano. Y dice, ven, que yo te perdono, yo te recibo. La religión solo necesita clientes que paguen y regresen. Así se maneja la religión. Quiere tener las personas cautivas. Pero Cristo nos vino a traer libertad. En Cristo la distancia ha sido cancelada y ya no hay tardanza. Es decir, ya está hecho. Entonces Dios quiere darnos autoridad y poder en el reino para reinar ahora en esta vida.
Ahora hay otro punto también en círculos de iglesias que sucede, que hay un pensamiento, y quería compartir esto con vosotros, que se habla de algunos encuentros con Dios o canciones que cantan como si Dios estuviese lejos y de repente ahora Él estará cerca, que puede crear una confusión y acaba creando, ¿no?, confusión en la mente de muchos. Yo sé que hay algunas canciones que están haciendo mención a una visitación especial de Dios, ¿no?, a una presencia igual que en el templo hubo, ¿no?, cuando ellos estaban diciendo, bueno es el Señor, ¿no?, es un Dios lleno de misericordia. Dice que el templo llenó, la presencia de Dios llenó el lugar, que todos se cayeron al suelo. Entonces, hay momentos de una visitación especial de Dios. Pero a veces, como no se explica, y en una canción no se puede explicar todo, ¿no?, porque es demasiado poco tiempo para ello, entonces se respira a veces un mensaje de que Dios está lejos y necesitas que Él venga y te visite. Y uno, sin darse cuenta, empieza a tener una relación con Dios como si necesitase de una visitación de alguien que está lejos. No lo toma a Dios como alguien cercano. Ahora, Cristo dijo, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y habla con tu Padre, que te escucha. ¿Veis que Cristo quitó todo lo de en medio y te puso a ti y a mí delante del Padre? Sin interrupciones, sin interferencias. Esto es lo que Cristo hizo. Entonces el Señor nos llama a tener esta vida de intimidad con Él. Es cierto que en el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones, ¿no?, que mostraban esta visitación del Señor, Entonces, si uno se centra solo allí, puede crear una manera de vivir como si Dios siguiera haciendo lo mismo que hizo en el Antiguo Testamento. Pero ahora no, ahora tenemos Cristo Jesús, ahora tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti, como dice la palabra. Esto es espectacular, ¿no? Esta es la relación que el Señor quiere tener con nosotros. ¿Cuál es el problema nuestro? Es que se nos olvida. Entonces, a veces hay cristianos que yo no lo entiendo, pero dicen que a veces pasan un día entero sin orar. Dicen, ay, es que no he podido orar hoy. ¿Perdona? Algunos yo sé que están haciendo mención de un horario de 30 minutos donde se ponen allí en un lugar específico con silencio para orar, pero Dios nos llama a tener una vida de oración. Orad sin cesar, dice la palabra. Entonces, el Señor quiere que estemos en constante relación con Él, orando y hablando con Él en todo tiempo. Efesios 2 dice, porque somos hechura suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes? Dios, a través de la intimidad que tú puedes tener con Él, la cercanía que tú puedes tener con Él, Él te va moldeando, Él te va transformando. Y ahora, siendo cambiado y estando siendo cambiado por el Señor, Él va usando tu vida para bendecir la vida de otros, para llevar la vida de Cristo a otros. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Ves cómo el Señor, vez tras vez, va trayendo esta idea para nosotros, este concepto, esta revelación de que estamos cerca ahora de Dios Padre? Intimidad. Cristo disolvió todo, quitó todo, derribó toda la división, todo muro, toda pared que nos separaba. Y luego unos versículos más adelante, ¿no? El 22, el apóstol dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, este es el mensaje del Nuevo Testamento, hermanos. Todo el mensaje del Nuevo Testamento es este. Acercaos a Dios, arrepentíos. Acercaos a Dios, arrepentíos. El Señor nos llama a la intimidad. El Señor nos llama a la intimidad. Y por último, hemos hablado de aprender a vivir en identidad, en intimidad, y lo último es la integridad.
¿Qué quiero decir con la integridad? Este es el lugar donde empezamos a caminar de manera digna a nuestro llamado, a ser íntegros, ¿no? Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Esta integridad que estoy hablando es la revelación, el entendimiento de que necesitamos aprender a vivir de manera digna del Evangelio. Que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El Señor nos llama a la responsabilidad. No basta con venir a un culto un domingo y decir que uno es cristiano. El Señor nos llama a la responsabilidad de vivir nuestras decisiones, nuestro testimonio con las personas, lo que hacemos, que demuestre que la vida de Cristo está en nosotros. Que vivamos de manera digna del Evangelio. ¿Sabes? La palabra griega que se usa aquí es, yo creo que se dice aishios, algo así. No sé pronunciarlo en griego. Pero la definición es caminar de manera digna en el sentido de que, ¿sabéis las básculas antiguas, ¿no? Que había un trozo de este lado, otro de este lado, y había una barra que hacía el soporte para los dos lados. Esta manera digna que habla aquí es, si querías comprar algo de 1 kilo, tenías que poner algo que sabías que tenía 1 kilo aquí, para que cuando pusieses esto y quedase 1 kilo, la báscula quedase recta. Así se hacía antes. Entonces, si quieres más, tenías que poner más peso aquí, entonces cuando se equilibraba, es que estaba el peso de la cosa que querías comprar, ¿vale? Entonces, esta palabra axios significa este peso. Es como si Dios estuviese diciendo, como si Pablo, ¿no?, nos pintara este cuadro a través del Espíritu Santo de Dios diciendo, si quieres caminar de manera digna del Evangelio, nuestro único peso, nuestra única medida para poder andar es mirar a Cristo Jesús. Él es nuestra vara de medir. No podemos mirar a nuestro hermano, no podemos mirar a un pastor, a un evangelista. No podemos mirar a las personas y tener a ellos como este peso de medida. ¿Será que estoy andando de manera digna del Evangelio? Porque si hacemos esto, vamos a buscar siempre a alguien que está haciendo algo mediocre para poder excusarnos, ¿no? Es igual aquel que es gordito, siempre mira a uno que es un poquito más gordito, ¿no? Para decir, bueno, no estoy tan gordo así, ¿no? O aquel que es calvo dice, bueno, no estoy tan calvo, mira siempre uno que es más, ¿verdad? Tenemos esta tendencia. Por eso él dijo, mira, es Cristo. Cristo es nuestro peso. Cristo es nuestra vara de medir. Entonces no se trata de esforzarse en la carne para ser como Cristo, sino que descubrir qué es lo que el Espíritu de Dios ministra en nuestro corazón como hijos de Dios. Igual, ¿no? El ejemplo que se ve, ¿no?, evidente, es el fruto del Espíritu. ¿Los tenemos? Sí, porque tenemos el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Ahora, nuestro problema es que actuamos en la carne. Entonces, por eso la palabra dice, matad las obras de la carne. Haced morir las obras de la carne. Entonces, a medida que el Señor nos va transformando, vamos aprendiendo a ir viviendo por la fe y a dejar que el carácter de Cristo se vea en nosotros. Ahora fijaros bien que Cristo cuando resucitó, Él no estuvo hablando con sus discípulos, ay, mire, yo sé que habéis estado muy tristes, no, en estos días que yo no he estado, entonces vamos a tener un tiempo de sanidad interior ahora, ¿no?, con vosotros. ¿Qué habló Cristo? Id y haced discípulos. Él dijo, recibiréis poder al venir sobre vosotros mi Espíritu, entonces seréis mis testigos.
Él puso un plan, Él puso un propósito en sus vidas. Integridad. Él es nuestra vara de medir. Entonces, cuando tú y yo descubrimos esto, comenzamos a caminar de manera digna de nuestro llamado. Porque Dios te ha llamado a ti y a mí. No me ha llamado solo a mí, que soy pastor. No ha llamado solo a los que tienen títulos de misioneros o de... Dios te ha llamado a ti como su discípulo, como su discípula. Nos ha llamado a nosotros a servirle a Él, a vivir de manera digna del Evangelio. En Proverbios 30, 21 y 22, el autor nos habla de que hay cosas que son terribles o intolerables o que alborotan la tierra, ¿no? Y dice que una de ellas es un esclavo que es levantado como rey. Y me he quedado pensando en esta situación, ¿no? Un esclavo que es levantado como rey, pero sigue teniendo mentalidad de esclavo. ¿Cómo sería? Esclavo gobernando. Ahora vamos a poner en otra situación, ¿no? Un mendigo, vamos a poner así, un mendigo que es levantado como rey. ¿Cómo sería? Quería estar comiendo todo el día, ¿no? Aguardando toda la comida que pueda porque no sabe si va a pasar hambre otra vez, porque sigue teniendo mentalidad de mendigo. El Señor lo que espera de ti y de mí es que ahora tengamos una mentalidad distinta porque vivimos en su reino. Romanos 8, 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, mas según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, hermanos, identidad, intimidad e integridad. El Señor espera de nosotros para que podamos ser estos agentes de cambios en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Y con esto termino. Primera de Pedro 2:9, texto muy conocido, dice, mas vosotros, mirad la identidad que el Señor nos pone, vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois nación santa, vosotros sois pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿por qué sois todo esto? Mire el propósito que nos da, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos llama y nos reta a ser personas misionales. Que su objetivo como hijos de Dios no es invitar a la gente que venga a la iglesia, sino que ir donde está la necesidad, es llevar Cristo porque tú lo tienes. Porque si estás en Cristo, lo tienes. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.